Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de corbeta, retirado, aviador naval, veterano de guerra de Malvinas, Armando Mayora. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos tus oyentes. Por favor, el agradecido soy yo y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tus vivencias en lo que fue la guerra de Malvinas. ¿Cómo no? Por supuesto. Y como siempre voy empezando para el que nos esté escuchando te conozca. La primera pregunta que siempre hago es, ¿dónde naciste y esta vocación de ser piloto naval, cómo te nació? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires en 1954. Ingresé a la escuela de aviación, perdón, primero a la escuela naval en 1971 y la realidad es que yo quería ser ingeniero aeronáutico. Y me presenté al segundo año, que es donde tenés que tomar decisiones, y quise seguir como ingeniero aeronáutico. Y me dijeron que no era conveniente porque yo tenía muy buenas aptitudes militares, cosa que yo dudaba eh, profundamente, pero que no, que era conveniente que yo me quedara en el cuerpo de combate. Así que como no me dejaron ser ingeniero aeronáutico, decidí ser aviador. Ah, Y cambio en, importante. 19 en 1975 empecé la escuela de aviación en la escuela de aviación naval en Punta Indio, Ujú. y estuve todo el año 75 ahí en la escuela de aviación y después, bueno, en el 76 también me quedé en Punta Indio volando aeromaqui. Bien, ¿qué promoción sos? De escuela naval soy de la promoción 103 y de aviación naval 50. Bien, bien. Una vez que terminás la escuela de aviación, Sí. ¿cuál fue tu siguiente paso, tu primer destino? ¿Cómo fue? Bueno, yo en ese momento se premiaba al que salía primero en vuelo Ujú. en la aviación, en la escuela de aviación, mandándolo a volar a reactores, aeromaqui. Así que bueno, yo tuve esa oportunidad y en 1976 empecé mi primer año en Maki, en la primera escuadrilla aeronaval de ataque, Sí. y estuve en el 76 y 77. En el 77 fui designado para ir a Estados Unidos a hacer el curso de A4Q o de A4 allá para volar los A4Q, pero por la enmienda Humphrey-Kennedy lo suspendieron a último momento y el curso lo hice en Buenos Aires, en Bahía Blanca, y a partir de ahí empezamos a volar en 78 y 79 A4Q. Ahí me califiqué como piloto de portaaviones. Sí. Después empecé a hacer el curso de señalero de portaaviones para los aviones A4Q y ahí me designaron para ir a buscar los superestandartes a Francia. Así que en el 80 nos fuimos a Francia 10 pilotos. Dos de los pilotos éramos señaleros de portaaviones, pues teníamos pensado operar con el superestandarte en el portaaviones 25 de mayo. Así que el entonces teniente navío Kurilovic y yo fuimos los designados para hacer el curso de señalero en superestandarte también, para lo cual primero tuvimos que calificarnos como pilotos. Volamos aviones franceses, en portaaviones franceses, hicimos 6 enganches cada uno y después nos calificamos como señaleros de portaaviones guiando a pilotos franceses, hablando en francés con ellos. Así que fue toda una experiencia. Y bueno, en 1981 terminamos la operación de la compra de los superestándares y en diciembre los aviones llegaron al país y Roberto Kurilovic y yo llegamos también en diciembre. Los pilotos que habían estado con nosotros, los otros 8 pilotos,
llegaron un poco antes porque no hicieron el curso este de señalero. Bien. ¿Y vos que habías llegado a la segunda escuadrilla? ¿En qué año? ¿Al superestándar? Sí. No, yo fui, o sea, desde la creación de superestándar estuve en el proyecto, o sea que desde 1980 ya estábamos designados, viajamos en noviembre del 80, estuve todo el 81 en Francia y en el 82 ya estábamos, los 10 pilotos que habíamos todos en Francia, estuvimos ahí también en la escuadrilla. Tiene a base asiento en Espora, ¿no? Sí, la segunda escuadrilla aeronaval de casi ataque, igual que la tercera, la de A4Q, está en Espora y la primera en Punta India. Bien. Vos nos mencionaste recién que volaste superetendar franceses. ¿Alguna diferencia con el argentino? El argentino era más moderno, estaba menos gastado, digamos, porque eran aviones 0 km, así que tenían olor a nuevo. Pero los franceses estaban muy baqueteados y bueno, los habían volado ellos primero empezaron con el étendard, después pasaron al superétendard y terminaron con el superétendard modernicé, el SEM, que actualmente hay unos cuantos en Spora que no podemos utilizar por un problema de que no están la cadena pirotécnica para abrir, en caso de una eyección, asegurar que el piloto pueda salir en forma segura. Bien. Cuando volaste el superetendar, ¿qué conclusiones pudiste sacar viniendo de un avión más chico como el A4Q? O sea, el superestandar para nosotros en ese momento era lo mejor que podíamos obtener. O sea, estábamos, digamos, a la misma época que los F-14 americanos, o en la misma época, un poquito antes que los F-18, pero para nosotros, para operar en el portaaviones 25 de Mayo, el superestandar era lo único que moderno podía operar ahí. Era un avión que nos daba un salto de calidad en un montón de factores. Por ejemplo, el Super fue el único avión de ataque que tuvo contramedidas electrónicas durante la Guerra de Malvinas. O sea, el equipo que te permite a vos como piloto saber si hay algún radar que te haya descubierto o hay algún radar que haya hecho un tracking sobre tu avión y esté a punto de lanzarte un misil, lo tenía el superestandar. Ninguno de los aviones de ataque que teníamos nosotros en Argentina lo tenía. Teníamos navegador inercial, ningún otro avión lo tenía. O sea, nosotros en el medio del mar teníamos claro dónde estábamos ubicados. El que volaba un avión A4 común, como el A4B o el A4C o el A4Q, salvo algunos casos muy particulares que tenían un sistema que se llamaba Omega, que era bastante impreciso, el resto era velocidad y rumbo, y darle para adelante, nada más. Claro. Entonces, era una diferencia sustancial en ese sentido. Tenía un radar, tiene un radar, el superestandard, que permite la detección de blancos aéreos y blancos navales, y tiene obviamente como gran ventaja para cumplir misiones de ataque sobre el mar el Exocet. Ya que mencionaste el Exocet, el AM-39, si no me equivoco, durante Ujú. todo el año 81, ¿ustedes tuvieron algún contacto con el misil, alguna práctica? No, o sea, los franceses recién estaban operando el Exocet en el superestandard a partir de ese año. Empezaron a hacer pruebas, no se habían lanzado los misiles. Nosotros tuvimos una capacitación, digamos, técnica a nivel de un grupo de oficiales que estaban en el área logística y algunos técnicos que se calificaron en el sistema de armas. El sistema de armas del superestandard es complejo, o sea, se llama SNA, Sistema de Navegación y Ataque, en donde vos tenés toda la parte inercial y por otro lado tenés los comandos del sistema de armas. Eso se basa en la central inercial. La central inercial que nosotros usamos en Francia en los aviones franceses era una central americana, Ujú. y por la enmienda esta que yo te comentaba antes, Humphrey Kennedy, no nos podían vender. Entonces, a los superestándares argentinos nos terminaron poniendo para que cuando venían para Argentina una central desarrollada para el Mirage 2000,
Con lo cual, cuando llegamos a Argentina, hubo que volver a reprogramar y a calibrar todos los sistemas de armas para poder ponerlos operativos. Bien. Llega el año 82. Usted llega en Ajá. diciembre del 81, como nos dijiste. Los primeros meses, antes del conflicto, ¿cómo fue el entrenamiento en la escuadrilla? ¿Fue intensivo? ¿Estaban bien preparados? No, no, la realidad es que yo creo que en tu experiencia ya de haber hecho estas entrevistas debes haber recibido la misma impresión. No estábamos preparados para ir a un combate contra la tercer potencia mundial de ese momento. Los superestandar, como te dije, vinieron con un montón de limitaciones técnicas. Los pilotos teníamos 50 horas de vuelo en el avión, teníamos experiencia en otros aviones anteriores, pero no teníamos experiencia en ese avión en particular. No habíamos hecho tácticas de ataque, no, solamente habíamos aprendido a volarlo a nivel de avión, pero no Claro. como un sistema de armas. Entonces, cuando llegamos, empezamos con estas pruebas que yo te decía, que teníamos que poner y recalibrar el SNA. En enero nuevamente se toman vacaciones, son las vacaciones de verano, o sea, queda un pequeño grupo. En febrero empezamos a volver a la actividad y a mí me tocaba como teniente de fragata hacer un curso de capacitación, así que me mandaron a una escuela de capacitación durante 6 meses. Iban a ser mis primeros 6 meses del año, iba a ser ahí. Así que cada uno fue cumpliendo con sus funciones y algunos también se fueron de pase. eh, y llegamos a marzo, fines de marzo, abril, preparando todo. Había una comisión de los distintos proveedores franceses, de Aeroespacial, de Dassault, de Sagem, de todas las firmas francesas que tenían algo que ver con el avión. Estaban técnicos franceses en Espora para dar todos los pasos para poder poner los sistemas operativos. Y así nos encontró el 2 de abril. El 2 de abril nadie sabía lo que iba a suceder de nuestro lado y nos tomó totalmente por sorpresa. A partir de ahí, el comandante de la unidad, el capitán Colombo, que acaba de fallecer hace menos de un mes, eh, nos, eh, nos reunimos y bueno, fue unánime el hecho de decir, si vamos a ir al combate contra los británicos, nosotros no lo podemos dejar de participar, no nos vamos a quedar acá en la escuela sentados mirándolo. Así que hagamos todo lo posible para poder poner los sistemas a funcionar y poder estar en la línea de combate si es necesario. Esa decisión fue unánime de toda la plana mayor de la unidad. Obviamente el comandante era el que tomaba la decisión. Él habló con el comandante de la división naval y le dijo el sentimiento de la escuadrilla. Y a partir de ahí empezamos a trabajar día y noche para tratar de poner los sistemas operativos. Ahí la comunidad europea nos hace un embargo y las empresas francesas retiran a su personal técnico de Espora y nos quedamos huérfanos, pero con la capacitación de haber recibido durante un año estos cursos que yo te comentaba antes, más el apoyo del arsenal técnico, más el taller aeronaval central, bueno, tratando de poner en funcionamiento los sistemas y fundamentalmente asociar el sistema de armas del superestandar con el Exocet. Tema que no lo teníamos claro, que no se había probado, que no se había realizado en Francia. O sea que esa preparación era a prueba y error. Era probar hasta que Fue, funcione. o sea, teníamos una parte técnica que la conocíamos. Es como cuando te dicen, bueno, mira, este es el planito, armate un Fórmula 1. Ok, bueno, algo por el estilo. Tenías que ir con prueba y error, pero basado sobre algo que ya se había capacitado, pero que no teníamos el tipo al lado para decir, che, vamos bien por acá o no, etcétera, etcétera. Así que bueno, se logró llegar a lo que se llama el top de tiro, es decir, definir que el sistema de arma le está dando al misil la información necesaria para que el misil, que es un misil
de fire and forget, es decir, vos lo tirás y vuela, o sea, cumple su misión en forma independiente, según lo que vos lo hayas programado, y después de eso, eh, el misil sale y es independiente, como te decía. Entonces, ese sistema, esa secuencia se había cumplido, pero no teníamos claro que iba a funcionar, o sea, no lo sabíamos. Así que nos fuimos preparando y el 18 de abril nos fuimos para Río Grande, a la base aeronaval de Río Grande, con la idea de que podíamos llegar a tener un arma potente, pero que no estaba aprobada. Perfecto. Vos para ese entonces, teniente de fragata, como dijiste, ¿qué tenías? 28 años, si no saqué mala cuenta. Exactamente, bien las matemáticas, 28 años. ¿Tenías familia? Estaba casado en ese momento y tenía un hijo, Martín, que acababa de nacer en el 79. O sea, no había cumplido 3 años todavía. Sí, acababa de cumplir 3 años, en febrero. Bien. Sí, a veces he hablado con pilotos que decían que a veces con familia es más difícil, obviamente, la despedida o decir, me voy al sur. Sí, vos sabés que era una situación media increíble. O sea, era una situación que era difícil de entender dónde estábamos parados. O sea, la idea era que el plan de la Junta Militar, según todo el mundo decía, era haber tomado las islas en forma incruenta y posteriormente sentarse a negociar para tratar de obtener alguna ventaja diplomática y llegar a un acuerdo de soberanía, quizás no inmediata, pero con unos años de tres banderas, ese tipo de cosas, y se pensaba que iba a ir por ese lado. O sea, no estaba en los planes de la Junta Militar, por lo que se ve claramente en lo que te estoy diciendo, los Super Dandar, aviones que habíamos comprado 14, que teníamos con posibilidades de utilizar en una batalla aeronaval como fue propiamente dicha. En ese momento nos encontrábamos en esa circunstancia con solamente 5 de los 14 aviones, de los cuales no teníamos repuestos suficientes, entonces tuvimos que canibalizar uno y nos quedamos con 4, y además con 5 misiles cuando la compra había sido por 10. Entonces, la realidad es que se nota una falta de preparación, una falta de decisión de decir, bueno, ok, si vamos a ir a un combate, preparémonos adecuadamente, tengamos todo armado para que si llega ese momento y no se llega a la negociación, tengamos factores de poder importantes. Bueno, eso no se dio. Además de estos 5 Exocet que nos mencionas, ¿vino otro tipo de armamento para el superintendente? Se habían comprado bombas que no habíamos lanzado jamás, no habíamos tirado nunca. No estaba el sistema de armas, o sea, tenías que calibrarlo el sistema de armas para poder lanzarlos, no estaba calibrado para eso. Y la opción era, o bueno, o vamos a tirar bombas o vamos a tirar Exocet. Obviamente, para el escenario que teníamos por delante, El el Exocet. Exocet era el arma adecuada. Bien, Así que se hizo todo el esfuerzo para calibrar el sistema de armas para lanzar el Exocet. perfecto. Ustedes como aviadores navales, ¿se pusieron, me imagino que sí, pero me gustaría saber tu respuesta, el tipo de embarcación que podía traer la flota británica, cómo atacarla, obviamente con un avión que recién lo están empezando a conocer? O sea, nosotros realmente hicimos un muy buen trabajo. O sea, como comunidad, Ujú. yo creo en el equipo. O sea, creo toda la vida creí en el equipo y en ese momento se generó un equipo de trabajo muy, muy bueno, muy profesional. Éramos quizás un grupo de pilotos de mucha experiencia anterior Ujú. y que en ese momento sacamos todo lo mejor que teníamos. Entonces se armó un equipo de trabajo en el área logística, otro en el área operativa, otro en el área de preparación de las misiones, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue, ok, ¿con quién nos vamos a encontrar? O sea, nosotros teníamos experiencia de haber trabajado contra la flota argentina en ataques simulados. Ujú. En la flota argentina teníamos dos fragatas 42, el Hércules y la Santísima Trinidad. Entonces teníamos idea de cómo atacarlos, cuál era la lógica del ataque, era penetrar lo más rápido posible y lo más bajo posible para que la detección sea lo más cercana posible al buque, no darles tiempo de reacción.
Pero bueno, eso puesto en un avión como el A4. Cuando llegamos al superestándar teníamos que mezclar el tema de las contramedidas electrónicas, el tema del radar agave que nosotros teníamos en la nariz del avión para detectarlos, el tema del uso del Exocet, el perfil de vuelo, la actitud en el momento del ataque, o sea, cuál iba a ser, si íbamos a trabajar varios aviones, un avión, de qué tipo. Entonces, bueno, todo eso fue analizándose durante todo el periodo este que yo te digo, desde el 2 de abril al 18, Ujú. tomamos varias decisiones. La primera fue volar siempre en parejas y parejas fijas. O sea, el comandante de la unidad volaba con el más moderno, un compañero mío, Carlos Machetans. El segundo comandante volaba conmigo, capitán Bedacarrás y yo. Después el que seguía, el capitán Agotegaray con el teniente Rodríguez Mariani. Y después el capitán Kurilovic con el teniente Barraza. Y por último el capitán Francisco con el teniente Colavino. Siempre volábamos así. Entonces, toda la táctica la habíamos hecho de manera tal de que supiéramos exactamente lo que iba a hacer el otro piloto. Volábamos a una distancia de 1000 metros un avión con el otro, abiertos, Sí. porque de esa manera nos cuidábamos la cola, o sea, un piloto podía verle la cola al otro avión, de manera tal que si no se nos metían los Harrier por atrás, podíamos tener una alerta temprana. Eh, Eso llevaba a que obviamente no te podías ver, a 1000 metros no podés ver señales, entonces teníamos que tener totalmente claro qué es lo que íbamos a hacer en cada momento. También tuvimos que definir que íbamos a hacer los ataques con reaprovisionamiento en vuelo. Los aviones no tenían una lanza de reaprovisionamiento en vuelo, pero no la habíamos usado, así que nos calificamos con un avión KC-130 de la Fuerza Aérea haciendo reaprovisionamiento en vuelo. Posteriormente definimos el perfil de vuelo. Obviamente era un ataque que se llama bajo lóbulo, es decir, meterte gracias a la curvatura de la Tierra. El lóbulo radar se va separando de la superficie de la Tierra a medida que el lóbulo radar de los buques, o sea, el radar de búsqueda aérea de los buques se va separando de la Tierra a medida que se va alejando por el tema de la curvatura de la Tierra. Entonces la idea era meternos por ahí debajo, entrar lo más sigilosamente posible, sin ningún tipo de emisiones radioeléctricas, ni radio, ni radar, ni nada, lo más bajo posible, lo más rápido posible, llegar a un punto que lo habíamos determinado atacando a nuestros propios buques 42 y que habíamos dicho, bueno, cuál es el punto ideal para trepar, abrir nuestro radar y poder detectar a los buques. Y bueno, todo eso lo hicimos en esos días y llegamos a la conclusión de que era la mejor táctica y bueno, y así llegamos a los primeros días de mayo para entrar en combate. Bien. Todos sabemos que el 1 de mayo fue en su momento el último fuego de la Fuerza Aérea. Y ustedes, si no me equivoco, tienen la primera misión con los superentender también, ¿no? Sí, el 1 de mayo fue el bautismo de fuego de las fuerzas militares argentinas, o sea, combatimos todo, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Eh, el 1 de mayo el capitán Bedacarrá, perdón, el capitán Colombo, el comandante de la unidad, y Machetans, que era su numeral, intentaron hacer un ataque. Cuando hicieron combustible en el KC-130, el combustible que entraba se perdía por una falla técnica y tuvieron que volver. Teníamos un acuerdo de caballeros que el que despegaba, cumpliese o no la misión, pasaba la cola de esas 5 parejas. Así que a partir del día 1 de mayo, pues nosotros también estuvimos de guardia, Beda Carras y yo quedamos como la guardia para poder volar. El 2 de mayo tuvimos una misión que se canceló. Después ocurrió lo del crucero General Belgrano, así que todo el foco fue de tratar de conseguir información sobre los sobrevivientes del General Belgrano. El 3 de mayo estuvimos a punto de despegar, estábamos en cabecera con todo preparado, listo para el ataque y nos cancelaron la misión. Y el 4 de mayo nos tocó hacer el ataque al Sheffield. Bien. Mencionaste la preparación de la misión, es lo que tengo entendido le llaman prevuelo, o no sé cómo lo llaman en la Armada. Pero Eh, bueno, pero bueno, igual entonces. ¿Cómo es ese prevuelo? O sea, llega la orden, pero me imagino que no saben qué van a atacar. Dicen, hay un buque o un par de buques.
No, no, por eso te digo, en nuestro caso la situación fue mucho más como dicen los americanos, by the book. O sea, bien De lo manual. teórico, de manual, Ujú. exactamente. Ese día a las 3 de la mañana despegó un Neptune, un avión explorador de la Segunda Guerra Mundial que estaba en las últimas de sus capacidades, pero que bueno, hasta el 10 de mayo estuvieron operando. Eran dos aviones que teníamos y pudo cumplir con las funciones específicas de un avión explorador, es decir, empezar a analizar el espectro electromagnético, tratar de detectar emisiones de radares e identificarlas, y a partir de ahí empezaron a tener emisiones de los radares 965, que el radar 965 es un radar, o era, no sé si lo están usando todavía, supongo que no, un radar de búsqueda aérea de exploración. Entonces, a través de las características técnicas del radar, uno sabe y termina definiendo, este es un radar 965. ¿Quién tenían los radares 965? Los destructores tipo 42, el Sheffield, el Coventry, el Exeter, había un montón de tipos 42 que sabíamos que estaban, y el Invencible. Nuestro, nuestro blanco más importante y el que quisimos hundir durante todo el conflicto fueron los portaaviones. O sea que la idea primaria fue atacar el Invencible. Entonces, el Neptune detecta que había un radar tipo 965 operando, y bueno, a partir de ahí se detecta la posición, el área donde estaban operando, y ahí se nos manda a hacer el ataque. Así que no fue vamos a atacar, y vamos directamente a un buque que ya estaba identificado, que era un tipo 42 o era el Invencible, que normalmente los portaaviones en toda formación naval están protegidos por distintos anillos, y en los anillos exteriores se ponen a los 42, a este tipo de buque, porque son los buques diseñados específicamente para defensa antiaérea. Así que bueno, sabíamos que venía la mano por ahí. Nosotros hicimos todo el prevuelo, ya lo habíamos hecho el primero, el 2, el 3 y ahora de vuelta el 4, que era un tema de mucha preparación. Había frecuencias que se cambiaban todos los días, emergencias que había que tener en cuenta, posibilidades de meteorología, cómo estaba, o sea, por dónde atacar, por dónde hacer el escape. Todo eso estaba totalmente planificado. Dónde íbamos a hacer tanque, o sea, cómo íbamos a juntarnos con el avión de la Fuerza Aérea. Todo eso ya estaba organizado, y lo que hicimos fue, bueno, ir cumpliendo paso a paso todo lo que habíamos planificado. Y el ataque se cumplió exactamente así. Nos despegamos a las 9 de la mañana con el capitán Bedacarratz, nos fuimos al avión tanque. La gente de la Fuerza Aérea ya sabía que nosotros no hablábamos, no decíamos, de pronto aparecíamos y nos colgábamos en las mangueras para que no estuviéramos emitiendo y alguien nos pudiera escuchar y nos pudiera identificar y supiese que había un ataque superestandar en camino. Entonces nos colgamos a las dos mangueras, cargamos combustible. Cuando estábamos listos nos hicimos una seña y nos desenganchamos de las mangueras, una maniobra que parece simple, pero si vos no lo haces con con la, en la medida adecuada, puedes romper la manguera, la lanza o la manguera, y no puedes seguir el vuelo. Entonces hay que hacerlo firme pero delicadamente. Bueno, logramos desengancharnos sin problemas, guardamos las lanzas sin problemas de reprovisionamiento en vuelo, y ya cuando salimos a los pocas millas de haber salido del tanque, empezamos a sentir en los audífonos de los cascos y en la lucecita del contramedidas electrónica que había un 965 dando vuelta, o sea, un radar de búsqueda que nos estaba buscando. Entonces allí empezamos a hacer el perfil de vuelo que habíamos planificado, y empezamos a bajar cada vez más. Era un día bastante nublado, bastante incómodo porque había bruma, entonces no se veía bien entre el agua y el cielo. Volábamos a 1000 metros separados uno del otro, nos metíamos en chubascos, pero bueno, fue un vuelo normal hasta que estuvimos a la distancia que habíamos definido, que estaba en el orden de las 50 millas del punto del blanco.
Ahí trepamos, veníamos muy bajo, pegaditos al agua. El supertandar está pintado de azul oscuro, entonces era muy difícil que nos vieran visualmente. Entonces entramos sin ser detectados, más o menos a esa distancia que te comentaba, trepamos, abrimos el radar agave con la idea de cumplir con todo el perfil que habíamos hecho de ataque contra los 42 de la Armada Argentina cuando practicábamos, y cuando prendimos no los encontramos. Entonces ahí Belacarrás dice, no tengo nada, no confirmo, no tengo nada, listo, volvimos a bajar, ya estaba todo esto planificado en el prevuelo, Sí. hicimos otra vez 20 millas más, volvimos a subir y ahí cuando subimos los enganchamos. Enganchamos dos blancos, entonces uno más pequeño y otro más grande. Y obviamente Belacarrás tomó la decisión de ir sobre el más grande, pensando que podía llegar a ser un portaaviones. Así que ahí nos hizo girar un poco la situación porque veníamos con un rumbo y tuvimos que girar un poco hacia la derecha. Belgrano estaba a mi derecha y yo estaba a la izquierda de él. Entonces cuando giramos, manteniendo la velocidad, yo me quedé un poquito para atrás. Llegamos a la distancia de lanzamiento que habíamos planificado y veníamos a alta velocidad. La cabina del superestandar es ruidosa estando a esa velocidad, y él me dio la orden de lanzamiento, pero yo no la escuché. Y mirándolo, veo debajo del superestandar de Becarrás fuego. Entonces le digo, ¿lanzó? Me dice, sí, lancé. Entonces yo también apreté el botón de lanzamiento y ahí fueron el segundo y medio más largo de mi vida, porque desde el momento que vos apretás el botón hasta que se desprende el Exocet, tarda como un segundo y medio, y es una eternidad. La verdad que un segundo y medio es nada si lo Sí, contás ahora, pero allá. pero ahí es una eternidad. Y de pronto, bueno, se soltó, son 600 y pico de kilos que se te van en un momento. Vos tenés el avión calibrado para compensar que en un ala tenés 600 kilos y en otra ala no tenés nada. Entonces cuando se va, de pronto se descompensa. Ujú. Pero bueno, no estábamos tan bajos, entonces no fue un problema. Vimos a los dos Exocet salir hacia adelante y cumplir con su perfil de vuelo, que salen a una altura determinada, después van bajando y se van acomodando, y nosotros giramos bruscamente, como ya había estado planificado, rumbo como si fuera para la Antártida, cosa de que no pensaran que estábamos volviendo para Río Grande, que ya sabían que operábamos de Río Grande, y nos mandaran una PAC, una patrulla aérea de Interceptar. combate, a interceptarnos. Entonces salimos ¿Ellos como para atacaron la por el Antártida. norte o por el sur? No, estábamos al sur de Puerto Argentino. Ah, por el sur de las islas. Así que nosotros giramos hacia la derecha y salimos hacia la Antártida. Hicimos unas 50 millas muy bajo, muy rápido en ese rumbo para que no nos pudieran encontrar. Y ahí sabíamos ya que no, a esa distancia ya no nos agarraban. Así que ahí sí giramos para el lado de Río Grande Ujú. y empezamos a volver un poco más tranquilos. El avión explorador se había quedado en zona y nos preguntaba cómo había sido todo, no contestábamos. El avión tanque también, no contestábamos. Y cuando estábamos ya cerca de las 100 millas de Río Grande, ahí subimos un poco y dijimos, fueron lanzados dos Exocets sin novedad. Así que la realidad es que nosotros sabíamos que le habíamos lanzado a un buque británico con un radar tipo 965, pero no sabíamos nada más que eso. Y bueno, aterrizamos, obviamente era una expectativa inmensa de que habíamos hecho esa misión, etcétera. Pero eso fue al mediodía más o menos y hasta las 5 de la tarde no supimos qué había pasado. Ahí a esa hora el Ministerio de Defensa británico publicó que había sido atacado el Sheffield con misiles Exocet. Así que bueno, fue una gran algarabía general de todo el mundo. Yo estaba un poco decepcionado porque sabía que teníamos 5 misiles nada más. Entonces, habíamos hundido el Sheffield, ok, pero nos quedaban tres nada más y las oportunidades de poder hundir un portaaviones habían disminuido. Entonces, esa fue mi sensación. Fue como una alegría y una frustración a la par.
Exactamente, o sea, fue, ok, tenemos un arma potente, tenemos un sistema de Funciona. armas que funciona y que anda muy bien, pero bueno, nos quedan tres nada más. Y esos tres tenemos que usarlos muy bien. Se usaron muy bien. La pareja que nos siguió a nosotros fueron Agotegaray y Rodríguez Mariani. El 23 de mayo cumplieron una misión, hicieron exactamente lo mismo que hicimos, que te escribí recién, Ujú. pero no encontraron el blanco, no perdieron el tiempo, volvieron a Río Grande y aterrizaron con los dos misiles, lo que ayudó a que 2 días después, el 25 de mayo, el capitán Kurilovich y el teniente Barraza hundieran el Atlantic Conveyor. Y bueno, y como sabes, después el 30 de mayo hicimos la misión conjunta con Fuerza Aérea y atacamos el grupo del portaaviones Invencible, Con el último de esos que nos quedaba con el último Exocet, que no sabemos qué pasó todavía. todavía. Exacto. Según los británicos lo lograron desviar, pero bueno, eh, veremos a Por algo futuro. sigue ese secreto. Sí, todavía, sí. Me surgió una duda. ¿Del 4 de mayo al 23 no hubo ninguna misión en el medio? No, no Ah, hubo misiones. ¿eso qué? ¿Porque no se presentaban blancos de oportunidad? O sea, volvamos sobre el tema. Nosotros no trabajábamos sobre blancos de oportunidad, teníamos, o sea, el ataque con Exocet tenía que ser en mar abierto, teníamos que hacerlo lanzado en un lugar donde no tuviéramos ninguna interferencia de la costa ni nada por el estilo, y entonces nos quedamos sin exploración, no teníamos ya los Ujú. aviones exploradores. Entonces, a partir de ahí, lo que se empezó a hacer es un análisis de dónde aparecían las PAC británicas y dónde desaparecían. Entonces, de esa manera, con el radar de Puerto Argentino, se empezó a definir áreas donde estaban operando los portaaviones. Y por eso el 25 de mayo se lanza el ataque sobre esa área y el 30 de mayo se lanza el ataque sobre esa área. Porque las PACs británicas, los Harriers, que Ujú. salían de los portaaviones, aparecían en el radar en un área y desaparecían en un área similar. Entonces, Entonces, obviamente eso te daba la idea de que por ahí estaban operando. bien, Armando, había una pregunta que quería hacerte que no te quise interrumpir. Cuando ustedes levantan, que abren el radar y captan dos blancos, ¿ustedes cómo tenían la capacidad para elegir uno o el otro? La realidad es que uno sabía que estaba en el área donde estaban operando los británicos, entonces en función de la presentación que tuviese el buque con respecto al avión en ese momento y el tamaño del buque, el tamaño del eco que te aparece en la pantalla radar cambia. O sea, hoy por hoy los radares navales actuales hasta te dan el dibujito del barco, pero bueno. 40 años atrás era una bananita, nada más que en función de ese tamaño te daba a vos una idea de la magnitud del blanco que estabas atacando. También se podía dar que si justo el buque vos lo encontrabas en el sentido proa popa, la visión radar que tenés en ese momento puede ser igual en un buque grande a un buque pequeño, pero que está puesto en el sentido de través. Entonces, te puede confundir eso, pero cuando están en una formación naval, casi todos los buques están en la misma dirección, o sea, están navegando en forma paralela. Entonces, tienen una presentación similar con respecto al radar que vos, al rumbo en el cual vos abrís tu radar. Eso se genera gracias a la experiencia y a que vos, bueno, tenés horas de estar sobre un avión que ataca buques. Entonces te das cuenta cómo lo vas a encontrar en función del rumbo que están tomando los buques y con respecto al que vos vas llevando. La pareja de ustedes con el capitán Bedacarraz, ¿fue la única salida que tuvieron? Sí, nosotros éramos Ah, los suplentes, que estábamos de guardia también en el último ataque. Habíamos pasado todas las rondas y habíamos quedado el 30 de mayo como suplentes del vuelo de Colavino, de Francisco y Colavino. bien, Pero no alcanzamos a volar, pues como te decía en algún momento, teníamos nada más que 5 misiles. exacto. O sea, los dos lanzados contra el Lake Sheffield, los dos contra el Atlantic Conveyor, el ataque del Invencible y bueno.
También teníamos información de que los británicos tenían intención de atacar Río Grande, entonces la idea fue desplazar los aviones a Espora, volvernos para Espora al día siguiente al ataque al Invencible y empezar a calificarnos para hacer los ataques nocturnos. Nosotros no teníamos ninguna capacidad nocturna, o sea, no habíamos volado nocturno, o sea, habíamos hecho una idea nada más que de conocimiento del vuelo nocturno con el superestandar, pero no teníamos experiencia de vuelo nocturno todavía y tampoco habíamos hecho una táctica de lanzamiento nocturno. Así que empezamos a hacer una táctica bastante loca de ataque nocturno para penetrar y darles una sorpresa a los muchachos de que los podíamos atacar también de noche. Cuando llegasen los Exocet, que siempre iban a llegar y nunca llegaron. Quedó ese también, ese sabor amargo. Sí, 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 teníamos toda la expectativa, pero bueno, así fue. ¿Puede ser que en un momento se intentó triangular Exocet con Perú? Sí, sí, Ah, sí. O sea, Perú tenía Exocet, los usaba desde sus helicópteros, y bueno, la idea era que a través de Perú nos llegasen. Pero los ingleses tienen mucha experiencia, son gente que realmente trabaja muy bien y en el servicio secreto también, y tenían muy claro quiénes eran los aliados argentinos. Y en ese momento era muy, muy fácil determinar que quien nos podía llegar a proveer esos sets era Perú, con lo cual cortaron la posibilidad de que le llegasen misiles a Perú. Así que bueno, la otra opción que teníamos en ese momento era Irak, creo que era o Irán o Irak, uno de los dos que estaban sí. también en un combate, se estaban lanzando en forma permanente exocet entre ellos y que había posibilidades, pero no se logró hacer nada. Así que bueno, así, así llegó el fin de la guerra sin que pudiésemos contar con ello. Pero yo quisiera hacerte un resumen final que Sí. para mí es muy importante. Ujú. Yo en algún momento te hablé de trabajo en equipo, Claro. pero el trabajo en equipo no es solamente a nivel de la unidad, sino a nivel operacional. O sea, el resumen final de la operación de nuestra escuadrilla, la segunda escuadrilla naval de ataque, fue con 4 aviones, 5 misiles, hundimos 2 buques y averiamos a un posible portaaviones. Ujú. No perdimos ningún avión, no perdimos ningún piloto, no tuvimos bajas. Eh, con muy poca cantidad de medios obtuvimos un resultado que fue muy importante. Entonces, ¿por qué se dio de esa manera? No es casual. Y no es casual como todas las cosas que se hacen en la vida. No, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la vida, pero lo que no puede escaparse es de las consecuencias de lo que uno hace. Entonces, en el caso de la aviación naval, cuando nosotros llegamos al combate, hacía más de 60 años que la aviación naval operaba sobre eh, un terreno, un terreno operativo como era el mar argentino. Teníamos experiencia, se había pensado en un medio aéreo como el superestandar, como lo que podíamos a nivel económico, a nivel político, conseguir que cumpliera con las funciones operativas que necesitábamos. Y además teníamos unidad de comando. ¿Qué significa la unidad de comando? Todos dependés del mismo comandante operacional. Mi discrepancia más importante que tuvimos en la guerra es la falta de unidad de comando. O sea, la gente de ejército que estaba en Malvinas, la gente de la Fuerza Aérea y la gente de la Marina no trabajaban con una unidad de comando. Entonces, yo creo en que los resultados hubiesen sido completamente diferentes si hubiésemos tenido unidad de comando. Si, es decir, todo el mundo se hubiese alineado bajo un comandante determinado, un general, un almirante, o lo que fuere, que para un terreno o un teatro operativo como era una aeronaval, obviamente el comandante debería haber sido un almirante, y que un general y un brigadier estuvieran trabajando conjuntamente con él, pero subordinado al comandante operacional para de esa manera unificar los esfuerzos.
La única misión conjunta que se hizo fue la del Invencible, pero podríamos haber hecho varias más. Y eso hubiese sido diferente, o sea, la posibilidad de hacer un ataque con superestandar y detrás entrar aviones que tiraran bombas era mucho más fácil para los aviones que entraban detrás de un ataque con superestandar y era mucho más complejo para las fuerzas que se defendían. Eso no se logró, salvo en el caso del Invencible. Bien, bien. Muy buen análisis, acertado, coincido con eso. Y me Ujú. gustaría hacerte la última pregunta. La aviación naval para ese entonces no era muy grande, me imagino que se conocían entre todos. La aviación naval entregó pilotos. Me gustaría saber si alguno de los que cayeron vos lo conocías, si fue compañero tuyo. Sí, mi promoción, o sea, mi generación es una generación que tuvo mucha participación en todos los años 70, 80, tanto en la guerra antisubversiva primero y después estuvimos a punto de entrar en el conflicto contra los chilenos y Ujú. después Malvinas. Claro. En 1982 nosotros perdimos cinco hombres, cinco integrantes de la aviación naval. El, el más antiguo fue el capitán Zubizarreta. El capitán Zubizarreta era el segundo comandante de la escuadrilla de A4, de A4Q, un hombre increíblemente inteligente, brillante, profesional, muy buena persona que falleció debido a que los aviones A4 volaban con los asientos eyectables vencidos. Es decir, que los cohetes de los aviones eyectables, de los asientos eyectables, no estaban dentro de los parámetros que tenían que operar. Tuvo un aterrizaje en donde con pista mojada empezó a irse el avión de la pista y se eyectó y falleció porque no funcionó el asiento eyectable como debería hacerlo. Después fallecieron dos compañeros míos, tenientes de fragata, el teniente de fragata Marcelo Márquez, Marcelo Gustavo Márquez, alias El Loro, gran persona, gran amigo, uno de mis mejores amigos. Compartíamos en esos momentos del dormitorio donde dormíamos todos los pilotos, lo escuchaba todas las noches reírse a carcajadas porque estaba leyendo un libro que no sé si lo habrás leído, pero que se llama Bowie el aceitoso de Fontana Rosa, que es hilarante y él a la noche, en el medio de la nada, en el medio de que estábamos deprimidos, el tiro, por ahí lo escuchabas una carcajada que él estaba leyendo ese libro. Gran tipo, de esos tipos que las abuelitas quieren que se casen con las nietas, bueno, ese era el tipo, ese era el Loro Márquez, un gran tipo. Y después murió otro compañero mío también que se llamaba el Chino Benítez. Al loro lo derriban el 21 de mayo con Harrier, explota en el aire, que le pegan con cañones y explota en el aire el avión. El Chino Benítez fallece el 3 de mayo tratando de aterrizar en Puerto Argentino con su Air Macchi en condiciones meteorológicas complicadas y bueno, tiene un accidente ahí. Y después muere el teniente Miguel, que es derribado también en Maki sobre Goose Green con un misil antiaéreo. Y también tenemos la muerte de un suboficial que fallece también como parte de un ataque. Así que hemos tenido realmente varias bajas y bueno, personas que han dejado su vida cumpliendo con el juramento de la bandera, que todos hicimos y que todos tratamos de cumplir. Siempre es bueno tenerlos presentes. Justamente el programa, además de conocer la vivencia de cada entrevistado, también es para homenajearle a nuestros héroes. Así que te agradezco por haberlos mencionado. A nuestros Realmente, 649 héroes. exactamente. Realmente disfruté mucho poder entrevistarte. No te voy a mentir, la venía esperando, quería conocer un poquito de tu historia a través de este contacto. Y última pregunta, ¿tu indicativo de vuelo? Huevo. Huevo. Bien. Huevo por un problema de tamaño de cabeza, pero
O sea, era huevo en la escuela naval, fui huevo en la escuela de aviación y fui toda la vida en Qué la aviación huevo. naval huevo, y todos los que de la Marina me conocen como el huevo mayor. Bien. No, yo siempre lo pregunto porque yo sé que el indicativo de vuelos, el piloto lo lleva incorporado una vez que hasta que se retire, no importa, siempre es el indicativo. Sí, ahí estábamos. El día ese era Vasco de Dacarrats, es Ujú. Vasco, fue toda la vida, un brillante piloto, y yo huevo. La verdad, Armando, como te dije hace un ratito, disfruté mucho entrevistarte, te agradezco mucho por tu tiempo y gracias por ser parte del programa. No, muchas gracias a vos por el tiempo y las ganas de hacer este tipo de trabajos. Es importante sobre todo que los chicos Ujú. sepan todavía quiénes somos cuando todavía estamos vivos, como para darles una vivencia real de lo que sucedió ahí, para que no se tergiversen las cosas, como se han tergiversado muchas cosas de nuestra historia. Entonces, es importante que personas como vos se tomen su tiempo y su esfuerzo como para poder diseminar esta información de la gente que realmente vivió cada uno de estos acontecimientos. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Igualmente, te mando un abrazo. Mucha suerte. Gracias.